Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a nuestro primer encuentro de una serie que hemos programado durante los próximos 5 días jueves. En este mismo horario, la Fundación Montú Bantú les agradece el tiempo que han dispuesto para podernos escuchar. Entonces, Montú Bantú, Fundación Social Afrocolombiana, como parte del compromiso con la comunidad, ha decidido empezar una serie de discusiones que nos tocan la piel en estos momentos que estamos asistiendo a la creación o la recreación de la República. La idea entonces es que podamos tener unos temas que nos permitan discutir acerca de nuestra identidad, acerca de nuestro quehacer en América, Colombia, en el Chocó, para podernos entendernos mejor. Entonces, este es el saludo de bienvenida, las gracias que les damos y la primera inquietud que nos puede surgir a todos, ¿por qué estos diálogos? ¿Qué es lo que nos anima a llevar a cabo estos diálogos? Las razones pueden ser muchas, tenemos diferentes motivaciones para hacerlo. En primer lugar, quiero señalar una metáfora muy sencilla, que consiste en que nosotros siempre conocemos a la perfección solo un lado de la realidad. Es decir, la ciencia, el conocimiento, a medida que avanza y sigue avanzando, lo que procura es ampliar el espectro del conocimiento, pero siempre queda una área en claroscuro, un área semi-iluminada, y queda al otro lado un área totalmente apagada. Es decir, ustedes pueden estar viendo aquí toda el área que está iluminada, pero yo acá estoy viendo toda el área que no está iluminada, que está en oscuro. Entonces, esto sucede con la ciencia, esto sucede con la cultura, esto sucede con la historia. Desde esa perspectiva, entonces, entender eso, queremos decir que la cultura hegemónica se ha encargado de iluminar una parte, un área de la realidad de los pueblos. ¿Ve? Y dentro de la cultura también, dentro de la ciencia, una ciencia llamada historia, también se constituyó como una ciencia hegemónica, como una historia única que ha iluminado suficientemente un lado, unos rostros, unos grupos, pero las otras áreas, los otros grupos continúan en esa penumbra, en ese claroscuro. Entonces, de estos grupos que continúan en la penumbra, en ese claroscuro, podemos situar entonces a la gente negra en América. Y es que para el caso de Colombia, todavía el estudio de la gente negra permanece en claroscuro, permanece en la penumbra, permanece muy oscuro, poco iluminado. Y mucha gente cree que nos conoce y nosotros mismos a veces creemos que nos conocemos, pero no es tan cierto. Lo que se conoce de las personas negras en Colombia es los estereotipos que esa cultura hegemónica, esa historia hegemónica ha iluminado y nos ha hecho creer que esa es la verdadera historia, que esa es la identidad nuestra, lo que ellos dijeron y lo que ellos dicen sobre nosotros. Entonces, gran parte de la gente, del conocimiento de la gente negra permanece en la oscuridad, y lo que queremos es llevar un poquito, una tenue luz, unos rayos de luz que procuren iluminarnos a todos. Nosotros a veces también como negros, como afrodescendientes, que es el tema de centro hoy, creemos que nos conocemos porque somos negros, pero lo que conocemos es lo que los otros han dicho sobre nosotros, y muy poco también lo que nosotros hemos dicho sobre nosotros mismos, que hay una diferencia entre lo que los demás digan sobre nosotros y lo que nosotros podamos decir sobre nosotros mismos. Particularmente en el caso de Colombia, la construcción de un discurso, de una narrativa histórica para Colombia, para un país llamado Colombia, podemos decir que inicia en 1910, en el año del centenario de la independencia, con un concurso que puso el gobierno nacional sobre la historia de Colombia, y ganó el texto que propusieron los intelectuales Henao y Arrubla. Con ese texto empezó a crearse una tradición histórica en Colombia, y con ese texto se educaron los maestros de los maestros de los maestros de muchos de nosotros. ¿Y qué tiene en particular, además de lo que estamos diciendo de esa tradición histórica en este texto de Henao y Arrubla? Lo grande que tiene en particular es que hay una
invisibilización, una negación de la gente negra. En un texto de más de 300 páginas, apenas aparece media página dedicado a la gente negra. Entonces ahí se crea todo un discurso se crea ahí sobre la invisibilización, sobre la negación de la gente negra, como si nosotros no hubiéramos estado presentes en la conformación del Estado colombiano. Y recordemos, con ese texto se educaron los maestros de los maestros de los maestros de muchos de nosotros. Entonces se creó esa tradición de la negación y de la invisibilización. Bueno, ahora más, ¿por qué estos diálogos? Estos diálogos son importantes porque, como ya señalábamos, en un momento crucial de la historia nacional, en un momento crucial de nosotros, como africanos, como descendientes de africanos en Colombia, y gira a la gran discusión, a una de las grandes discusiones que en este momento en el Estado colombiano, los centros de memoria. Todos hemos oído hablar de los centros de memoria. Todos estamos oyendo hablar de que vuelve, gracias a Dios, el estudio de la historia a las instituciones educativas. Perfecto, muy bien. Pero uno se empieza a preguntarse entonces, ¿cuál es la historia que regresa? ¿Qué es lo que se va a narrar en esos centros de memoria? Y nos preguntamos si regresa la historia de Henao de Arrula, disfrazada de otra manera, si regresa esa misma invisibilización, ¿qué es lo que se va a conservar como pasado de la nación colombiana? ¿Dónde estamos nosotros ubicados en ese pasado de la nación colombiana? ¿Y qué es lo que se va a enseñar? ¿Qué es lo que realmente se va a enseñar? Si vamos a seguir perpetuando una memoria única, una historia hegemónica. Yo creo que ahí es donde debemos participar con mucha fuerza para nosotros entrar realmente en la construcción del Estado colombiano, en la narrativa de la construcción del Estado colombiano, donde además de los descendientes de africanos, también han participado diferentes grupos indígenas. Entonces, en esos centros de memoria, en ese regreso a la historia, al sistema educativo, hay mucho en juego. Ahí nos estamos definiendo un nuevo Estado, así que es muy importante para nosotros tener conciencia de ello, y por eso estos diálogos animan la necesidad de crear conciencia de por qué tenemos que en estos momentos volver a un estudio más amplio para seguir iluminando todo el espectro y tener conciencia de la participación de nosotros en la construcción del Estado colombiano. Igualmente, estas discusiones no están al margen de lo que sucedió en Colombia a finales de la década del 80 y la década del 90. A finales en esas dos décadas, entre el 80 y el 90, asistimos a nivel mundial a un cambio de era, o un cambio de época. Muchos fuimos conscientes de lo que sucedió en los años 80 y 90, otra gran cantidad de personas ignoraron lo que sucedió a finales de los años 80 y 90. Pues bien, a finales de los años 80 y 90 el mundo decimos con un cambio de era, donde se dieron unas transformaciones, tanto a nivel de la superficie como a nivel de la profundidad del sistema mundo global. En primer lugar, en esos años se empezó a hacer un tránsito de la bipolaridad a la monopolaridad. ¿Qué estoy diciendo? El mundo antes de los años 90 era bipolar. Rusia, Estados Unidos, capitalismo, socialismo. Y en los años 90 se vieron dando todos los cambios en Rusia, todos los cambios a nivel mundial, y vino el derrumbe del socialismo. Entonces pasamos de un mundo bipolar a un mundo monopolar. Pero con ese derrumbe del socialismo se da la emergencia de los grupos que durante mucho tiempo habían sido minorizados. Grupos que durante muchos años habían sido minorizados. Por haber sido minorizados, no habían salido a la superficie. Estaban dentro del sistema, pero no habían salido a la superficie. Entonces esos grupos minorizados empezaron a decir: aquí hemos estado siempre, pero no se nos ha escuchado, y queremos que se nos escuche en la redefinición de este sistema mundo moderno del cual se está discutiendo en los años 80-90. Lo podemos ver en una forma clara, diáfana, transparente, no más con el surgimiento de la República Checa y de la República Eslovaca, porque durante las eras del socialismo se creó una república ficticia, dos grupos étnicos los unieron en un territorio, los checos y los eslovacos, para crear una república. Dos grupos que no eran afines desde ningún punto de vista. Entonces surge
la República Checa, la República Eslovaca. Igualmente va a suceder en España con los vascos. Empiezan a reclamar su independencia porque no son españoles, culturalmente no son españoles. Entonces empieza todo un grupo, toda la emergencia de esos grupos. Esto es bien importante entonces porque vemos que esas minorías étnicas empiezan a bullir desde la profundidad de los sistemas, de la profundidad de las naciones hasta la superficie, y a reclamar entonces iguales tratamientos, iguales condiciones. Esto tocó a Colombia, y tocó a Colombia porque en 1991 nosotros en Colombia asistimos al fracaso del Estado Nacional que se había formado desde 1810 y que se consolidó en 1886 con la Constitución. Ese Estado era monocultural, una sola cultura, y la nacionalidad se había pensado desde lo blanco, desde lo cristiano y desde lo español, desde lo castellano. Quien no era blanco, quien no era cristiano, católico especialmente, y quien no hablaba castellano, entonces estaba por fuera del Estado Nacional. Eso fue lo que a nosotros nos aconteció. Quedamos por fuera de ese Estado Nacional, y en medio de todo este movimiento mundial, pues no nos quedamos al margen, y la Constitución del 91 demostró ese fracaso, y por eso el país empezó a definirse como multicultural y pluriétnico. Esto fue un gran avance, porque sepultamos al Estado de 1810, de 1886, fue sepultado en 1991, y con ese sepulcro, y de ese sepulcro brotó entonces el Estado multicultural, el Estado pluriétnico. Fue muy importante porque nuestra conciencia, en tanto minorizado, en tanto grupo étnico, estaba adormecida, y con todo este movimiento surge una discusión en Colombia que hoy todavía sigue siendo muy importante, de realmente qué somos nosotros. ¿Somos negros? ¿Somos afrodescendientes? ¿Somos mulatos? ¿Somos morochos? ¿Somos morenos? ¿Qué somos? ¿Cuál es el concepto que nos va a definir? Entonces nosotros empezamos en Colombia a intentar definirnos, a intentar autonombrarnos, a intentar autorreconocernos. ¿Y por qué es este proceso de intentar autorreconocernos? Porque es que antes nos habían nombrado, fueron otros los que en un momento dado dijeron: ustedes son negros. Y nosotros hasta hoy hemos creído realmente la mentira, el engaño del apodo de ser negros. ¿Qué queremos decir entonces? Que tenemos que volver a entender qué significa ese concepto de negro, qué significa socialmente, biológicamente ese concepto, porque además es un concepto histórico. Y cuando decimos que es una construcción histórica, que es una construcción social, queremos decir que surgió en un momento dado del desarrollo de la humanidad, que tiene una historia, que tiene una evolución, y que se encuentra enmarcado dentro de un sistema. Pues bien, ¿qué queremos decir? Que nosotros, empíricamente, nunca fuimos negros, sino hasta comienzos del siglo XVI. El concepto, la identidad del africano y sus descendientes como negro es una construcción del hombre blanco, europeo y básicamente cristiano. A comienzos del siglo XVI, el mundo asiste a la consolidación del sistema mundo moderno, colonial, racional, esclavista, cristiano. Es el primer despliegue del sistema mundo moderno. Y ese despliegue del sistema mundo moderno implicaba, de hecho, justamente la utilización, o mejor dicho, significaba la colonialidad física y mental del otro,
el que empieza a ser construido, el diferente, el que empieza a ser nombrado, el que no estaba en la historia. Y en esa consolidación del sistema mundo moderno, colonial, colonialista, esclavista, racional, había que asignarle un lugar a ese otro por ser diferente. En esa invasión de los europeos, cristianos, católicos, blancos a África y luego a América, empieza a darse la construcción del otro, del diferente. Y entonces era cómo nombrarlo, cómo llamarlo, una categoría que significase, que pudiera encerrar todos los atributos que la sociedad capitalista, que el mundo moderno estaba construyendo. Quiero hacer un énfasis aquí. Estamos hablando del concepto de mundo moderno. Nosotros, en tanto africanos, en tanto americanos, indígenas americanos, no somos pueblos modernos. Somos víctimas de la modernidad, en tanto la modernidad significa un pensamiento que surge en Europa para conquistar, para colonizar al otro. Es un tipo de pensamiento que se va a autoproclamar como el conocimiento universalmente válido, el conocimiento de Europa, el conocimiento de la ciencia. Entonces el conocimiento estuvo al servicio del colonialismo, posteriormente del evolucionismo, del esclavismo y del racismo. ¿Qué sucede en ese contacto entre estos tres continentes y concretamente en América? ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo llamar a esas diferentes naciones, entre comillas, tribus o razas africanas? Una idea principalmente nos la da Alonso de Sandoval. Este texto de Alonso de Sandoval es muy importante que todos los quienes están iniciando en el estudio de la etnología neogranadina, concretamente o colombiana, puedan tener acceso a él, puedan estudiar a Alonso de Sandoval. ¿Quién fue Alonso de Sandoval? Alonso de Sandoval fue un jesuita, un sacerdote jesuita que vivió en Cartagena de Indias entre 1606 y 1652 cuando fallece. ¿Y qué hace Alonso de Sandoval? Alonso de Sandoval es un contemporáneo de la trata negrera, es un contemporáneo de los prisioneros que están arribando a Cartagena de Indias durante esos casi 50 años. Tuvo contacto directo con ellos. ¿Y qué hizo Alonso de Sandoval? Alonso de Sandoval escribe un manual de cómo proceder con los prisioneros que están llegando al Nuevo Mundo vía Cartagena de Indias. Y para su comunidad religiosa, lo que escribe una especie de vademecum de cómo proceder con esos esclavos, con esas personas, con esos prisioneros que están llegando a Cartagena de Indias. Y Alonso de Sandoval se da cuenta, conoce que no hay una sola categoría que pueda decirse el grupo humano africano, pues está conformado por diferentes grupos étnicos. Pedro Claver va a ser el alumno más aventajado de Alonso de Sandoval y va a poner en práctica ese manual que Alonso de Sandoval le dejó. De ahí pues el renombre de Claver, santificado posteriormente, pero fue gracias al trabajo que había hecho Alonso de Sandoval. ¿Y por qué traemos a discusión, a colación, este trabajo de Alonso de Sandoval? Por una cosa supremamente importante que nos cuenta Alonso de Sandoval en este trabajo. En términos generales, él llama a los africanos etíopes. El título original de este trabajo es de Instauranda. Entonces, miremos lo que dice. Dice Alonso de Sandoval: habiendo de hablar de negros o de etíopes en todo este libro, parece conveniente tratar en primer lugar y ante todas cosas de su nombre y naturaleza. Ojo con esto. Le parece importante, conveniente en primer lugar tratar en ese libro del nombre y la naturaleza de los que él está llamando etíopes. Estamos hablando del siglo XVII, entre 1606 y 1652. En lo que toca el nombre, graves doctores antiguamente llamaron a Etiopía esfera, cielo o elemento del fuego. En la Génesis de la Sagrada Escritura, según el texto original hebreo, llama a Abisinia Cush, y a los abisinios, que son los naturales de Abisinia, los llama cuchitas.
tomando la derivación del nombre Cush, que era un hijo de Can, que la pobló, porque lo mismo entre los hebreos decir Cush que entre nosotros etíopes. Es lo mismo entre los hebreos decir Cush que entre nosotros etíopes. ¿Y quiénes son nosotros en ese momento? Pues claro, nosotros son los europeos, los cristianos, los hombres blancos. A eso se refiere entre nosotros. Es lo mismo decir Cush, porque los hebreos los llaman también etíopes. Esto es bien importante, entonces, lo dice entre nosotros. Otros creen que el nombre viene del verbo cremo, que significa quemar. Y así tanto monta a decir etíopes que hombres de rostro quemado, por las cuales razones conviene nombremos a todas las naciones de color negro etíopes, fuera de otras particularidades que cada una de ellas tiene, como son guineos, carabalí, árdalo, cumis, congo, Angola, Cafre, Macua, entre otros. Entonces miren lo que tiene en ese problema, el dilema grande que tiene el conocimiento europeo en ese momento, que tienen los cristianos en ese momento, cómo llamar a esa variedad de naciones, a esa variedad de tribus, a esa variedad de naciones, de razas que están arribando al Nuevo Mundo y concretamente a Cartagena de India. Cómo llamar un concepto que nos pudiera identificar a todos. Entonces, los franceses y los españoles se inventan el adjetivo negro para calificar a ese sector de la población. Dentro de ese adjetivo, entonces, van a caber un adjetivo calificativo, además, ¿no? Dentro de ese adjetivo calificativo van a caber todas las denominaciones posibles que la conciencia moderna europea, blanca, cristiana, vaya inventando sobre esos africanos para crear la diferencia, y la diferencia negativa. Entonces, es a partir del siglo XVI cuando empíricamente hay una construcción social para un grupo humano llamado negro. Antes no existía, y en ninguna de las lenguas africanas existía la palabra negro. Aún hoy los africanos no se ven, ni ven a los otros africanos como negros, los ven como pertenecientes a un grupo étnico determinado. Para ellos el concepto de negro tiene que ver con los que salimos forzadamente del continente, y ellos lo equiparan a la esclavización, por eso ellos no se consideran negros. ¿Ve? Esto es bien importante porque empieza a surgir la palabra negro. Yendo a un libro excepcional también de Achille Mbembe, uno de los intelectuales más famosos, más connotados, más nombrados que tiene África actualmente, un texto titulado La crítica de la razón negra. Achille Mbembe nos va a decir en ese texto algo muy importante. Nos dice, ¿qué se entiende por negro? Es palabra de origen ibérico. Por lo general se admite que este término hace su aparición en textos escritos en lengua francesa, justo a comienzos del siglo XVI. Así todo, no es sino en el siglo XVIII, es decir, en el cenit de la trata negrera, cuando pasa a ser una palabra de uso corriente. Es decir, ya en el siglo XVIII, para todos los africanos y sus descendientes, había Europa, el hombre blanco cristiano, llegado a un acuerdo para llamarnos negros. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque ya vamos viendo la génesis de ese calificativo, de ese adjetivo calificativo. Entonces tenemos que admitir aquí que antes del siglo XVI, es decir, antes de la modernidad colonialidad, de que los europeos llegaran a África, en tal continente no existían los negros como grupo humano así nombrado. Fueron los españoles y franceses, además de los portugueses, quienes utilizaron la denominación de negro refiriéndose a los africanos. Justamente en el siglo XVIII es el momento de máximo apogeo de la trata transatlántica. Los términos negros, africanos y esclavizados pasaron a ser sinónimos. Este proceso fue un proceso largo y que se unió de muchos avances que se estaban dando. Por ejemplo, para entender cómo se va llenando de contenido la palabra negro, tenemos que ir a Linneo, el gran taxónomo de la modernidad, y tenemos que ir a Charles Darwin, el gran evolucionista de la modernidad. ¿Qué hace Linneo? Linneo lo que hace es una clasificación, una taxonomía en un comienzo de origen vegetal, de origen botánico, y luego esa clasificación, esa taxonomía pasa a la zoología,
pasa al reino animal. E inmediatamente entonces el término empieza a biologizarse. El término negro, que hasta antes del Linneo era una construcción social, a partir del Linneo, o el aprovechamiento más bien de los estudios del Linneo, empezó a biologizarse, a ser equiparado, para así pues se puede hacer una taxonomía de las plantas, una taxonomía de los animales, entonces puede hacerse una taxonomía de los humanos. Y en esa taxonomía de los humanos, entonces enseñan unas clases, unos órdenes, y justamente, lentamente, la mentalidad blanca, europea, cristiana, va colocando a los africanos y sus descendientes dentro de esa taxonomía, dentro de ese orden, dentro de esa clasificación, en un lugar inferior. Entonces pasó de lo social a lo biológico, y después para organizar la sociedad a partir de esos contenidos. ¿Y qué sucede con Charles Darwin? Charles Darwin, a partir de los estudios del Linneo, llega al concepto de evolución. Y ese concepto de evolución entonces ya va a ser aplicado también a la sociedad, para decir que los que están en la escala inferior son los menos evolucionados. En la taxonomía linneana, entonces la clasificación darwiniana ubica a la gente negra en el lugar inferior de la sociedad. Y miren cómo entonces muta el concepto de negro, esa construcción social que hacen los europeos, muta de lo social a lo biológico, a lo político, para organizar la sociedad. Esto es bien importante que lo vayamos teniendo en cuenta, vamos teniendo muy presente esa evolución que va a llegar a ser utilizada por el social darwinismo alemán, Hitler, va a ser utilizada en Sudáfrica, va a ser utilizada en Estados Unidos, y va a ser siendo utilizada en la actualidad como teoría para organizar a la sociedad. Pues bien, eso tenía una finalidad: despersonalizarlo, cosificarlo, crearle una situación subjetiva a las personas africanas y sus descendientes de ser y sentirse inferior. Fueron inferiorizados, luego había que trasladarle a la psique de las personas negras, de los africanos y sus descendientes, los contenidos que tenía el término. Yo siempre recomiendo 3 novelas para conocer la historia de la esclavización en Colombia: La María de Jorge Sá, La Marquesa de Yolombó de Carrasquilla y El Alférez Real de Eustaquio Palacio. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vemos aquí? Nos presenta Eustaquio Palacio una parte aquí en su novela. Nos presenta un acontecimiento en la hacienda Cañas Gordas en Cali, donde Toribia acudió al sacerdote Escobar para que éste no castigara a su esposo, que era un tunante consuetudinario en Cali. Se volaba la hacienda Cañas Gordas a las fiestas en Cali. Y en cierta ocasión Toribia va donde el padre Escobar para interceder que el amo no lo castigue. Sucede un acontecimiento que después Toribia se lo va a contar en la cocina a las demás mujeres de la hacienda. Entonces dice Toribia, contentísima, refería a sus compañeros la entrevista con el padre: porque lloró el negrito, les decía, me dijo, alza ese niño para que no llore. Yo le contesté, no es niño, mi amo, es el negrito. Entonces me dijo, simple, ese negrito es niño. Figúrense usted que el negrito es niño. ¿Qué cosa dice mi amo el padre? Miren el efecto entonces que ya fue cobrando de la persona negra sentirse inferior a la persona blanca, y ya no es una persona sino una cosa. Toribia decía que su hijo no era un niño, porque los niños eran los blancos. Porque el padre Escobar dijo, alza el niño para que no llore, ella dice, no es un niño, es un negrito. O sea, es una cosa. Fue la cosificación que se hizo de las personas negras y sus descendientes a través del término, de la creación del término negro. Digamos, en términos generales, esa clasificación, esos conceptos, con muchas variaciones, se han sostenido hasta la actualidad, porque estamos confundidos todavía. El hombre blanco nos confundió al nombrarnos. Nosotros no nos autonombramos. Al nombrarnos nos confundió, y hoy todavía estamos confundidos. Bueno, pero todo está sujeto a cambios en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces vemos que en los años 60, 70, una gran cantidad de intelectuales africanos y del Caribe empezaron a cuestionarse el término negro, y llegaron a la conclusión
de que nosotros no éramos negros. A lo sumo, había que llamarnos personas negras, hombre negro, mujer negra, para asignarnos que pertenecíamos a la raza humana. Porque cuando nos decían negro o negra no sabíamos de qué cosa se trataba, porque el término, el adjetivo calificativo, fue llenado de todos unos contenidos negativos, peyorativos, denigrantes. Entonces ellos empiezan a buscar el autonombramiento, el autorreconocimiento, y surge todo este movimiento de las negritudes, que va a ser muy importante, porque ese movimiento de la negritud nos va a permitir otra mirada, otra vuelta a África, y los estudios genéticos que se han hecho, y los estudios geológicos que se han hecho, y los estudios históricos que se han hecho, y los estudios antropológicos que se han hecho, han llegado a la conclusión que África es la cuna de la humanidad. Entonces vamos a hablar de un concepto nuevo, que es la afrogénesis. La génesis de la humanidad está en África. Hoy eso ya no se discute, eso está totalmente aceptado, que África es la cuna de la humanidad. Luego entonces, toda la humanidad es afrodescendiente. Toda la humanidad es afrodescendiente. Pero el concepto de afrodescendiente se ha restringido para los descendientes de africanos que padecimos la captura. Fuimos capturados, secuestrados y forzados a cruzar el Atlántico y convertidos en mercancía, en una cosa que tenía un valor en el mercado, y sufrimos la esclavización. Entonces mire que el concepto afrodescendiente tiene un contenido diferente para hablar de un proceso histórico, político y social por el cual esos africanos y sus descendientes fueron convertidos en. Pero había que buscar un término que nos dignificara más, y de eso se ocuparon todo este movimiento de la negritud que digo nace en el Caribe y con algunos intelectuales africanos. ¿Qué implica esto? Implica muchas cosas, demasiadas. Para nosotros implica que nuestra historia no empezó en el siglo XVI, como se nos ha hecho creer en el discurso del surgimiento del Estado colombiano. Nuestra historia empezó mucho antes de ser obligados a cruzar el Atlántico. Entonces, cuando decimos que somos afrocolombianos, cuando decimos que somos afrodescendientes, estamos diciendo que pertenecemos a un grupo humano que su historia empezó en África y que a partir del siglo XVI, para el caso de Colombia, se continuó en Colombia. Y entonces tenemos una cultura, una historia, y no somos una cosa. Pero ya que no podemos bajarnos de encima tan rápido, son 400 años que el término negro ha permanecido para significarnos, para clasificarnos nosotros, ya que no podemos bajarnos de encima, por lo menos anteponerle el sustantivo hombre negro, mujer negra, persona negra, gente negra. Y si nos cuesta mucho, pues entonces somos afrodescendientes, somos afrocolombianos, somos afrochocuanos. Esto es importante para muchas cosas, desde el presupuesto nacional, para el censo en Colombia, donde a cada rato nos borran, ¿ve? Porque no hay una categoría en la cual haya surgido un consenso entre los afrocolombianos, entre la gente negra en Colombia, de cómo autonombrarnos por el efecto de la colonización, por el efecto del colonialismo, por el efecto de que somos unas personas que todavía tenemos el chip de la esclavización instalado en nuestro subconsciente, y difícil que nos ha dado y nos va a seguir dando pasar de negros a afrocolombianos, de negros a afrochocuanos, de negros a afrodescendientes. 30 minutos, cumplimos con nuestro objetivo. Los invitamos para el próximo miércoles, jueves, a una charla similar titulada ¿Quiénes eran los africanos que trajeron a Colombia y al Chocó? Muchas gracias.